Hoy quiero que nos detengamos en un punto ciego de nuestra propia existencia, esa frontera difusa donde lo que vemos deja de ser un hecho físico para convertirse en una construcción de nuestros miedos. A menudo caminamos por el mundo asumiendo que nuestros ojos son jueces infalibles, olvidando que los sentidos no son sino ventanas a través de las cuales el alma interpreta un teatro de apariencias, un escenario que a veces se distorsiona hasta lo irreconocible. Para iniciar este recorrido, debemos situarnos en la obra de un hombre que conocía mejor que nadie los sótanos de la psique humana, Edgar Allan Poe. En su relato La Esfinge, Poe nos traslada a la Nueva York asfixiada por el espantoso reinado del cólera. El narrador, huyendo del pavor de la epidemia, se refugia en un cottage a orillas del Hudson, invitado por un pariente. Sin embargo, el aire mismo del sur le parece impregnado de muerte. Este detalle es vital para nuestro análisis. El protagonista no es un observador neutral, está sumido en una anormal melancolía. Su alma está sitiada por el miedo, y es en ese estado de vulnerabilidad psíquica donde la imaginación deja de ser una aliada creativa para convertirse en una fuente de terror. Al mirar por la ventana hacia una colina lejana, el narrador cree ver un monstruo de proporciones apocalípticas, más grande que cualquier buque de guerra, con una espantosa calavera trazada en blanco sobre su pecho. El impacto es tal que cae desmayado. Aquí, Poe nos introduce en el corazón de su tesis, lo que él denomina la principal fuente del error en la investigación humana, que es la propensión a sobreestimar o menospreciar un objeto por el cálculo errado de su cercanía o distancia. El monstruo no era una bestia lejana, sino un pequeño insecto del género Sphinx que caminaba por un hilo de araña justo frente a su pupila. Lo minúsculo, proyectado por el pavor a una escala macroscópica, se convirtió en un demonio. Esta distorsión no es sólo un tropiezo óptico, sino un problema profundo del conocimiento que ya Platón examinaba con rigor en su diálogo Teeteto. Allí, Sócrates analiza la famosa tesis de Protágoras de que el hombre es medida de todas las cosas. Según esta idea, si al narrador de Poe le parece ver un monstruo, entonces para él ese monstruo es verdadero. Sin embargo, Platón nos advierte que en estados de enfermedad, sueño o melancolía, condiciones que el narrador de Poe admite padecer, se producen percepciones falsas. El saber, concluye el filósofo, no reside en las impresiones que recibimos, sino en el razonamiento, silogismos, que el alma realiza sobre ellas, pues sólo a través de la actividad reflexiva independiente de los sentidos se puede alcanzar la verdad y el ser. Frente al caos de los sentidos del narrador, surge la figura del compañero analítico, ese anfitrión que posee un temperamento menos excitable y un intelecto bien nutrido de filosofía. Este personaje representa el ideal estoico de la razón serena, mientras el protagonista entra en pánico, creyendo que la visión es un presagio de muerte o locura. El anfitrión mantiene los estribos, no se apresura a juzgar, él posee el saber sobre el objeto, su calma le permite no dejarse arrebatar por la impresión inmediata. En lugar de eso, consulta una sinopsis de historia natural y utiliza la lógica para corregir la perspectiva de su amigo. Es la razón la que regresa el orden y evita que el caos de la sugestión se perpetúe. Este conflicto entre la razón y la imaginación desbordada se expande por todo el universo de Poe como una mancha de aceite. En Eleonora, el narrador pertenece a una raza de visionarios famosa por el ardor de sus pasiones y la fuerza de su imaginación. Él mismo se pregunta si la locura no será, en realidad, la forma más elevada de la inteligencia. En este estado, los sueños diurnos permiten atisbos de eternidad que escapan a quienes solo sueñan de noche, pero esta misma fuerza visionaria tiene su reverso oscuro en la sugestión mental. Lo vemos en la hiperestesia mórbida de Roderick Asher,
quien se vuelve esclavo de sus propios sentidos agudizados. En La caída de la casa Asher, la sugestión es tan poderosa que se vuelve contagiosa. El mismo narrador termina inficionado por las supersticiones de Asher, demostrando cómo una mente predispuesta por la melancolía puede proyectar un vapor místico y pestilente sobre todo su entorno. Incluso en relatos como Berenice, la imaginación opera de manera destructiva a través de la monomanía. El interés se clava en objetos triviales como los dientes de la protagonista, que adquieren una importancia real y aterradora. Como dice el relato, «Toutes ses dents étaient des idées», todos sus dientes eran ideas. Aquí, el intelecto ya no busca la verdad, sino que se obsesiona con una apariencia, transformando la realidad en un espectro palpable. Platón refuerza la necesidad de la calma analítica en el sofista, donde describe a quienes fabrican ilusiones como magos que utilizan técnicas simulativas para engañar a quienes miran desde una perspectiva deformada. El narrador de la Esfinge es víctima de su propia técnica simulativa interna, alimentada por la melancolía que le provoca la muerte circundante. Frente a esto, Poe nos propone el valor de la razón analítica a través de personajes como Auguste Dupin en Los crímenes de la calle Morgue. Dupin explica que el error de la policía radica en mirar el objeto demasiado cerca, perdiendo la visión de conjunto por un exceso de profundidad mal entendida. La verdad, nos dice Dupin, a menudo es superficial y evidente. Se ve mejor de reojo, con una perspectiva refinada que no confunda lo complejo con lo profundo. Para no ser de aquellos apresurados que caen en el error, debemos recordar las lecciones del Político de Platón. Allí se nos presenta que el saber requiere un largo periodo de formación y que no se debe dividir la realidad de manera tosca, sino con calma para no llegar con retraso a la verdad. La calma del compañero analítico de Poe es la que permite que el alma funcione como un juez capaz de comparar y discernir identidades y diferencias, evitando que la tablilla de cera de la mente se vea alterada por la impureza de sentimientos como el miedo. Solo a través de esta razón activa se puede separar el hecho de la fantasía. Es lo que permite a un hombre, incluso en medio del horror del maelstrom, pasar del pánico a una curiosidad científica que termina salvando su vida al observar las leyes de la física en el remolino. La razón es, en última instancia, el filtro que limpia el agua turbia de nuestros sentidos. En conclusión, tanto en la narrativa de Poe como en la dialéctica de Platón, la percepción se revela como una herramienta poderosa pero traicionera. La sugestión y la melancolía son lentes que deforman la escala de nuestra realidad, convirtiendo insectos en monstruos y sombras en demonios. Para no ser apresurados y caer en el error, debemos cultivar esa calma del alma que Platón llamaba pensamiento, el diálogo silencioso de la mente consigo misma. Frente a las esfinges que la vida nos presenta en el marco de nuestra propia ventana, la única salvación es la razón que se detiene, observa y, con la paz de quien conoce las leyes de la perspectiva, devuelve al monstruo a su verdadera y pequeña dimensión de insecto. La verdad no siempre está en el fondo de un pozo insondable, a veces está justo frente a nosotros, pero solo la veremos si tenemos la serenidad suficiente para no dejar que el pavor empañe nuestra mirada.